Hola a todos, muy buenas tardes. En este video, en este primer video, les voy a dar los fundamentos del parcial 1 de Matemáticas 1. ¿Sale? En la primera hoja que están viendo ahorita en pantalla, les voy a ir platicando un poquito todos los temas que vamos a analizar durante este parcial número 1. Para empezar, estamos en Matemáticas 1, contenido del parcial 1, que el contenido del parcial 1 es la aritmética nada más. No vamos a llegar a álgebra. Primero vamos a empezar con el tema de clasificación de los números, ¿sale? Después vamos a ver suma y resta de números reales, después multiplicación y división de los números reales, después potencias y radicales, que son la parte de las raíces, cuadradas, raíces cúbicas, son lo mismo que radicales, signos de agrupación y jerarquía de operaciones, que creo que en general el tema más complicado es este, signos de agrupación y jerarquía de operaciones. Después, operaciones con fracciones, que igual son un poquito complejas, pero creo que podemos sacarla adelante sin ningún tipo de problema. Después, razones y proporciones, y al final cerramos el parcial con porcentajes. Estos, digamos que a grandes rasgos, son los temas de todo el parcial 1. Eso es lo que viene en el parcial 1. En este video vamos a abordar el primer tema, que es la clasificación de los números reales, ¿sale? Y con esta parte vamos a empezar el día de hoy, que sería lo siguiente. Vamos a empezar definiendo la parte, bueno, qué es la aritmética o esta rama de las matemáticas, que es la parte básica de las matemáticas. Dice, la aritmética es una rama de las matemáticas y su estudio involucra las operaciones básicas de la aritmética, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿sale? Esa es la aritmética. El hacer operaciones con números, solamente con números, no con letras. Aquí no hay álgebra. La aritmética se involucra solamente con números, suma, resta, multiplicación, división y las demás que vamos a ver más adelante, ¿sale? Los números se clasifican de la siguiente forma. Dice, bueno, tenemos diferentes conjuntos de números. Los primeros se llaman los números naturales, ¿sale? Aquí están marcados de color negrito, lo puse ahorita de color amarillo. Los números naturales se nombran con una n mayúscula. Estos son el conjunto de los números naturales, están formados por, y aquí está un ejemplo, o por los cuales están formados. Los números naturales son, contando el 0 hacia arriba, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son los que de forma natural usamos para contar, o usamos día a día en todos lados, ¿sale? Después, los números enteros, es el siguiente, se nombra con una letra Z, Z mayúscula, ¿sale? Esos son los números enteros. Están formados por todos los números naturales y además todos los números negativos. Es decir, los números enteros contienen a los números naturales. De hecho, aquí abajo están, ¿sale? Contiene el 0, el 1, el 2, 3, 4 y 5, pero aparte que los contiene a los positivos, a los naturales, también contiene a los enteros negativos, ¿sale? Todos estos conjuntos se le llama Z y son los números enteros, incluyendo los negativos. Después tenemos los números racionales, que matemáticamente se nombran con una letra Q, una Q mayúscula. Y dice, todo número que puede representarse como el cociente de dos números, cuando hablamos de cociente, hablamos de una fracción o un quebrado, con denominador distinto de cero, y aquí les da esta interpretación matemática de lo que son los números racionales. En pocas palabras, los números racionales son las fracciones, un tercio, tres quintos, un cuarto, tres medios, el que ustedes quieran, o cualquier número que se pueda convertir a fracción se le llama números racional, o números racionales, o simplemente un número racional. Digamos que en pocas palabras son las fracciones. Después tenemos los números irracionales. Los números irracionales poseen infinitas cifras decimales no periódicos o no periódicas. Por ejemplo, y el ejemplo más común es el valor de pi. Si recuerdan un poquito su secundaria, lo vieron durante el análisis, por ejemplo, del área de un círculo. Bueno, pues el valor pi lo usábamos como 3.14, pero el valor de pi ahí no termina, sino que tiene una infinidad de decimales que van cambiando, o sea que no son periódicos, cambian y cambian. Aquí abajo está pi es igual a 3.141592 y demás. Eso es lo que vale pi. Y siguen más decimales, nunca acaba, vamos, es un número que nunca acaba y sus decimales nunca son iguales, van cambiando, cambiando y cambiando. Por lo tanto, este se le llama un número irracional, ¿sale? Hay otro número irracional que se llama valor E o número de Euler, ¿sale?
que si pueden lo pueden investigar y lo van a encontrar. Pero el valor pi es un ejemplo de un número irracional. Por último, los números reales, que es la parte que vamos a necesitar durante todo el semestre. Los números reales, esta clasificación engloba a todos los números que existen. Es decir, los números reales involucran o contienen a los naturales, a los enteros, a los racionales y a los irracionales. ¿Sale? Contiene a todos los números que se te ocurran. Tienen raíces, tienen fracciones, tienen enteros, tienen negativos, tienen decimales. El número que se te ocurra entra en esta categoría de números reales, que son los números que vamos a analizar durante todo el semestre. ¿Sale? Aquí abajo hay un diagrama. El círculo más grandote que están viendo en pantalla, el más grande, es el círculo de los números reales. Y dentro de él, en circulitos más chiquitos, está todos los conjuntos de los números que vimos. Están los naturales, están los enteros, los racionales y los irracionales. Están todos, pero dentro de ellos, ¿sale? Los números reales los engloba a todos ellos. Es decir, los reales es el número que, digamos, literalmente te plazca. El que se te ocurra forma parte de los números reales y son los que vamos, repito, a utilizar, que digamos son todos los que se te puedan ocurrir. Bueno, entendiendo esta parte teórica de los números, bueno, vamos a abordar ahora un caso muy especial, que ese sí lo vamos a platicar. Este caso muy especial se llama valor absoluto. Vamos a ver qué representa un valor absoluto en matemáticas. Bueno, dice, el valor absoluto de un número es su distancia al cero. Se representa por dos barras verticales, y aquí aparece un ejemplo. Por ejemplo, aparecen dos líneas verticales y en medio aparece una letra A, donde la A puede ser cualquier número que se te ocurra. Pero en general, o de forma generalizada, el concepto de valor absoluto de un número es la distancia que tiene de donde está el número hacia el cero. ¿Sale? Y se representa con esas barras verticales y en medio el número que vamos a encontrarle el valor absoluto. Por ejemplo, ejemplo 1, aquí abajo con una bolita está, lo puse de color azul, dice, el valor absoluto de 4 es 4. ¿Por qué? Bueno, pues para explicarlo, hice esta pequeña recta numérica, y si ubicamos el 4 en la recta numérica, el 4 está aquí, y el 0 está acá. Bueno, pues la distancia desde el 0 hasta el 4 es el valor absoluto de 4. Y si se fijan, hay 4 cuadritos, hay un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos. Por lo tanto, el valor absoluto de 4, pues son 4, porque es la distancia del 0 al 4. Literalmente suena muy absurdo, pero así literalmente queda. El problema 2 ya les va a quedar un poquito más claro y menos confuso, que dice, el valor absoluto de menos 4 es 4. Y vean el ejemplo que les voy a poner aquí abajo. ¿Por qué? Pues otra vez, el problema dice, y el concepto menciona que es la distancia que hay desde donde está el número hacia el 0. Aquí, por ejemplo, está el 0, aquí está el menos 4, ¿sale? La distancia desde el menos 4 hasta el 0 es el valor absoluto de menos 4. Y la pregunta es, ¿cuántos cuadritos hay desde el 0 hasta el menos 4? Ojo, cuadritos, ¿sale? Hay un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, 4 cuadros. Es decir, lo tomamos como una distancia, no como un signo en sí. Es decir, hay 4 cuadritos, por lo tanto, desde el 0 hasta el menos 4, la distancia es de 4 cuadros, por lo tanto, el valor absoluto de menos 4 es un 4. Así de sencillo. Por ejemplo, vean el problema 3 que está aquí abajo. El problema 3, ya entendiéndolo de arriba, pues la verdad es muy fácil. Porque el problema 3 dice, ¿cuál es el valor absoluto de menos 10? Bueno, pues el valor absoluto de menos 10 es 10. ¿Por qué? Porque si ubicamos el menos 10, ojo, esto ya imagínenlo, ya no hice otra recta numérica. Si ubicamos el menos 10, la distancia desde el 0 hasta el menos 10 es de 10 cuadritos. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 10 va a ser 10. Por lo tanto, esto que puse de color azul aquí abajo es válido. El siguiente ejemplo, el valor absoluto de 8, pues es 8. Porque si yo me paro voy contando desde el 0 hasta el 8 positivo, pues la distancia del 0 hasta el 8 son 8 cuadritos. Por lo tanto, el valor absoluto de 8 es 8. Esto lo que te lleva es lo siguiente. Y de forma, digamos, un poquito no correcta, se dice lo siguiente. Dice, por ejemplo, vean esos problemas. Por lo anterior,
Aquí dice valor absoluto de menos 10. Se fijan, aquí está el símbolo, es lo que les platicaba. Dice valor absoluto, las dos barritas, así es como se lee. Valor absoluto de menos 10. Bueno, la regla es que para sacar el valor absoluto de un número, simplemente se toma, si está negativo el número, se va a tomar positivo. Por ejemplo, ahorita tengo valor absoluto de menos 10, pues la respuesta va a ser 10. Y el problema se acabó. Esa es la distancia del 0 al menos 10. Después, si yo tuviera el valor absoluto que sigue ahí, que es el 8, pues la regla dice, o de forma, digo, un poquito no correcta se dice, pero es correcto también. Valor absoluto de 8, el 8 es positivo. Bueno, la regla o la indicación dice, si el número ya es positivo, pues su valor absoluto va a seguir siendo positivo. Es decir, valor absoluto de 8 nos va a dar 8. Y ya se acabó el problema. Después tengo valor absoluto de menos 4. Pues como es negativo, la regla dice, por tener valor absoluto va a quedar positivo. Su valor absoluto es más 4. Valor absoluto de 10.2, como el 10.2 ya es positivo, queda como 10.2. Y por último, valor absoluto de menos 15, como es negativo, se convierte a positivo, le dejamos 15. Y es todo lo que tenemos que aprender de esto. Eso es lo que llamamos valor absoluto en matemáticas. Realmente es muy fácil. Siempre va a quedar positivo el valor que está entre las líneas verticales de el valor absoluto. Y listo. Por último, antes de terminar este video, vamos a ver un poquito lo que son conversión de fracciones a decimal y porcentajes y viceversa, depende de lo que tengamos. Y bueno, para esto vamos a necesitar su calculadora. Yo voy a usar esta calculadora que tiene Windows, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Yo en la primera columna tengo fracciones, en la segunda tengo decimales y la tercera tengo porcentajes. Voy a completar esta tabla, voy a completar toda la tabla con los espacios que están en blanco según lo que me falte. Por ejemplo, en el primer renglón tengo una fracción que son 3/5. Esos 3/5 lo vamos a convertir a decimal. Por ahí vamos a empezar. Vamos a convertir el 3/5, lo vamos a convertir a decimal. ¿Sale? Entonces agarro mi calculadora y divido 3 entre 5. 3 entre 5 y les va a dar a 0.6. 0.6. ¿Sale? Y listo, ya tengo el decimal, es todo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo convertimos el decimal al porcentaje? Pues es muy fácil. Ese 0.6 del decimal, 0.6, se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. Entonces multiplicamos por 100 y nos da la respuesta que es un 60, que equivalería a un 60 y le ponemos el signo de por ciento. Y listo, el problema 1 está completo. Para el problema 2 partimos de un punto diferente. El problema 2 te da el decimal y te está pidiendo encontrar la fracción de ese decimal y encontrar su porcentaje. Vamos a empezar con lo más fácil. Primero del 0.42, que es el decimal, vamos a encontrar el porcentaje. ¿Cómo se hace? Pues lo mismo que hicimos ahorita. Sería 0.42 y se multiplica por 100. ¿Sale? Y lo que nos da es el porcentaje, que son de 42%. Sería 42 y le ponemos por ciento. Pero ¿cómo pasamos del decimal, que es 0.42, cómo regresamos a la fracción? Pues bueno, para hacer esto seguimos el siguiente proceso y pongan mucha atención en esto. Primero, vamos a agarrar ese número que tenemos como decimal, este de por acá, sin contarle el punto decimal. Sería 0.42, le quitamos el punto y simplemente agarramos los dos decimales, que son 42. Y ese 42 en el punto decimal nos va a quedar simplemente como un 42 entero. Por ahí empezamos, le ponemos 42. Ya que le pusimos 42, ahí está, le ponemos entre una división y abajo, y en la parte de abajo vamos a escribir lo siguiente, ¿sale? En la parte de abajo vamos a ver cuántos decimales tenemos en el problema del decimal, en la parte de decimal. Se fijan, esta era la parte del decimal. Se fijan, tenemos dos decimales, tenemos el punto 42. El 4 y el 2 son dos decimales que están después del punto. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. En la parte de abajo de la fracción colocamos un número 1. Siempre va un número 1. Y vamos a colocar ceros tantos decimales tengamos en la parte del punto 42. Que en mi caso tengo dos decimales. Pues cada decimal va a ser un 0. Entonces agrego dos ceros. Y en automático tengo 42 entre 100. Que si divido 42 entre 100, me va a dar el decimal, que es equivalente al 0.42,
y mi fracción está bien hecha. Y listo, es todo lo que tienen que hacer. Para la parte de arriba, repito, le quitamos el decimal y ponemos el entero que se forma, que es 42. En la parte de abajo colocamos un 1, un número 1, y agregamos tantos ceros como decimal tiene nuestro problema, que era .42, eran dos decimales. Agregamos dos ceros y se acabó el problema, tengo la fracción. El siguiente problema, por ejemplo, tengo el porcentaje. ¿Cómo encontramos el decimal? Que es la parte que está ahí a un lado. Tengo el porcentaje que vale 23%. ¿Cómo encontramos el decimal? Pues bueno, es muy fácil. Ese 23 lo vamos a dividir entre 100 para encontrar el decimal. Lo dividimos entre 100 y nos va a dar a 0.23. Entonces le ponemos 0.23. Ahora este decimal, que es 0.23, ¿cómo lo convertimos a fracción? Pues bueno, es muy fácil. Si recuerdan lo que les platicaba en el problema anterior, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ese 0.23 ignoramos el punto decimal y nos va a quedar 23. Es como convertirlo a un número entero. Nos quedamos con el 23. Entre, y en la parte de abajo del decimal, primero siempre vamos a agregar un número 1. 23 entre 1, y como dice punto 23, quiere decir que tenemos dos decimales. Tenemos el 2 y el 3 en cuanto a decimales. Por lo tanto, cada decimal me da un 0. Y tengo dos decimales, agrego un 0 y otro 0 más. Y me queda la respuesta, que es 23 sobre 100. Y es la respuesta correcta de la fracción para el decimal punto 23, que el porcentaje es 23%. Y el problema ahí se resolvió. El problema que sigue, que es 7 cuartos, hacemos lo mismo que hicimos en el problema 1. Para encontrar el decimal, pues simplemente lo dividimos. Dividimos 7 entre 4 y nos da 1.75. 1.75. ¿Sale? Y para convertirlo en porcentaje, ese 1.75 se multiplica por 100 y nos da el porcentaje, que es 175%. Algunos pensarán, profe, el porcentaje no puede pasar de 100. Pues sí, sí pasa de 100. Puede ser hasta 500%, 10.000%, lo que tú quieras. En este caso equivale a 175% para 1.75. Y listo, el problema está resuelto. El siguiente problema dice 5%. Vamos a convertirlo a decimal. Para eso vamos a colocar lo siguiente. El 5 se divide entre 100 para encontrar su decimal y es 0.05 y le ponemos 0.05. ¿Sale? Ya tengo el decimal. Pero ese decimal, ¿cómo lo pasamos a fracción? Pues bueno, vamos a hacer lo mismo que ya les platicaba anteriormente. Como tenemos 0.05, ignoramos el punto y nos va a quedar de la siguiente forma. Nos quedaría 0.05. Pero recuerden que los ceros a la izquierda no cuentan, los puedo borrar. Borro los dos ceros y simplemente es como tener un 5. Entonces solamente voy a dejar el 5. Ya dejé el 5. En la parte de abajo agrego un 1. Siempre empiezo con un 1. Y voy a agregar tantos ceros como decimal tengo. Y como tengo dos decimales, tengo el decimal 0.05, o sea, 0 es un decimal y el 5 es un segundo decimal. Le vamos a poner 1 y luego dos ceros. Y nos va a quedar 5 entre 100. Si dividimos 5 entre 100, nos va a dar igual a 0.05, que es la respuesta del problema que estamos haciendo ahorita, que equivale al 5%. Por último, en el problema de abajo, en el último problema de la tablita, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos da el decimal, que es 1.2. Primero lo voy a convertir a porcentaje. Para esto, el 1.2 se multiplica por 100 para llegar al porcentaje. Y nos da que equivale al 120%. Le ponemos 120%. Pero para llegar a la fracción, hacemos lo que ya venimos platicando durante el video, que sería este 1.2, le borramos ese punto que tiene y se va a formar, ojo completo, contando el 1, se va a formar un 12. Entonces le ponemos 12. Entre, y en la parte de abajo agregamos el 1, que siempre va, y le vamos a agregar tantos ceros tenga como decimales. Y se fijan, el único decimal que tiene el 1.2 es el punto 2, que es un solo decimal. Por lo tanto, como solamente hay un decimal, solamente agrego un 0. Entonces le agrego un 0 al 1 y nos va a quedar 12 sobre 10, que si lo dividimos va a darles 1.2, que es equivalente al 120%. Y listo, es más o menos así como se manejan las fracciones, los decimales y los porcentajes entre sí.
Más adelante continuamos con otro tema. Hasta luego.